Muy bien, chicos. Les hago una consulta. ¿Hasta dónde llegaron con la profe Lucero? Según la Filmina, llegaron hasta asignación dinámica. Claro, sí, hasta ahí llegamos. Hasta Que insertar, sería listas. hasta lista. ¿Vieron el malloc? ¿Vieron el free? Y tenemos que repasar un poco. No, 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 Eso, seguro. Estamos para eso, no se preocupen. Eh, Pueden decir que lo han visto, pero se han olvidado un poco, digamos, no hay problema, digamos, eso tratamos de ir despacito pero firme, ¿sí? claro, o sea, Eh, queda el concepto de de la idea de lista, pero algo confuso por el tema de los punteros y demás. Ustedes después se van a tener que poner y amigar con los punteros y algo más complejo que son los punteros de punteros, ¿no? Así que, así que bueno, pero no, no, lo vamos a sacar bien, ¿sí? Bueno, chicos, ahora yo voy a compartir la pantalla y vamos a hacer una mezcla de ir viendo, por ahí nos vamos a volver a alguna filmina de la teoría, ¿sí? Y ¿cómo se llama? Vamos a ir repasando eso, ¿sí? Pero vamos a hacer ejercicios concretos, ¿sí? Así que yo ahora voy a compartir pantalla, ¿sí? Eh, bueno, ustedes están viendo el code block mío, ¿no es cierto? Sí, Bueno, vamos a ir resolviendo y entendiendo y volviendo a la teoría y volviendo al práctico, ¿sí? Hasta que avancemos con los conceptos, ¿sí? Pero se van a llevar un código concreto que funcione, ¿sí? entramos ya con Odo, profe. ¿Sí? Wow. A full, así quinta a fondo. Claro, sí, sí, vimos dos ejercicios solamente de pila y cola y No, acá vamos a entrar despeinado, así, de una, de una, así, digamos, ¿sí? No se hagan problema, ¿sí? Vamos a ver si entran los conceptos y si no, nos volvemos un poquito para atrás, ¿no? Bueno, lo que vamos a hacer sencillamente es hacer el problema 3, digamos, el uno y el 2 ya lo tienen ustedes, ¿cierto? Que es lo sí. que vimos la clase pasada. Bueno, ahora vamos a ver el ejercicio número 3 y vamos a ver cómo nos va, ¿sí? Yo en función del ejercicio no quiero hacer un paralelo de la teoría, ¿sí? Porque, bueno, ya está ese material, ya lo explicó. En todo caso, yo voy a resolver el ejercicio basándome en la teoría y el enfoque, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver el ejercicio número 3. Dice, realizar un programa que permita insertar por teclado 4 nodos en una lista, insertando valores por el frente, ¿sí? Bueno, ¿qué estamos hablando cuando decimos que vamos a trabajar 4 nodos y una lista? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia con el ejercicio uno y 2? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué es un nodo? A ver, ¿cuál es la diferencia a nivel memoria de un nodo versus un arreglo? De la memoria dinámica en este caso. O sea, que no, ¿cómo se le dice la palabra? No almacenamos cierta cantidad de memoria. O sea, no es fija, a eso me refiero. Perfecto, digamos, no tengo una cantidad fija de memoria para utilizar, ¿sí? Yo puedo ir agregando capacidad y quitando también y liberando, ¿no? Esa es la idea de los nodos y de una lista, ¿no? Así que bueno, ese concepto es el que vamos a trabajar, ¿sí? Bien, y después habla de insertarlos por el frente, ¿sí? Si yo tengo una lista y, y creo un nuevo nodo, una nueva asignación de memoria, lo voy a poner al comienzo, ¿sí?
Bueno, vamos a ejecutarlo al programa, ¿sí? ¿Cómo debería ser? Y ustedes me dicen si entendieron el enunciado o no. No le digo el cómo, sino el qué, ¿sí? ¿Qué queremos hacer? ¿Sí? Bueno, vamos a abrir. No se desesperen por, por capturar pantalla ni nada de eso, porque yo se los voy a dar al código, ¿sí? Si lo quieren hacer, son dueños, pero digamos, antes de terminar la clase, lo voy a socializar, digamos, a esto, ¿sí? Se los comparto a ustedes. Bueno, ejecutamos. 4 nodos insertando por el frente. Si yo pongo 3, 6, 9 y 12. ¿Sí? ¿Cómo sería el resultado de la lista? ¿Cómo se imaginan ustedes que debería ser esta lista que inserta por el frente? ¿Sí? Vamos a hacer un gráfico, ¿sí? Yo tengo el frente, o lo llaman nosotros cab, ¿sí? En su estado inicial. Cuando yo tengo una lista y el frente de una lista al inicio de todo, cuando está vacía, ¿a qué apunta? A null. Bien, Esteban, apunta a null. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hice yo al principio? Yo he creado un nodo, ¿sí? Un nodo que lo voy a escribir, digamos, acá, digamos, en cualquier lado. ¿Sí? Este es un nodo. Los nodos tienen dos partes. Uno que tiene la información y otro que tiene la cabecera. ¿Sí? Bien. ¿Con qué he creado este nodo en la memoria en un lugar, digamos, dinámico, que es aleatorio? ¿A través de qué instrucción? A través de la instrucción malloc. ¿Qué significa ese malloc? Memory allocation, ¿era? Perfecto, perfecto. Entonces, esa es la instrucción clave de reservar una cantidad X de memoria de manera dinámica. ¿Sí? Y lo contrario, digamos, al malloc, ¿cuál es? El free, que digamos que libera ese espacio de memoria. Perfecto. Entonces, yo ingresé, digamos, por teclado el número 3, ¿no es cierto? Bien. El siguiente, ¿a dónde debería apuntar? A null. ¿Y qué deberíamos hacer ahora? Que cab no apunte más a null, sino ¿a dónde? Al nodo. A este nodo. ¿Sí? Perfecto. ¿Sí? Bien. Listo. Entonces, ya mi lista, que está identificada por este cab, que sería cabecera, que este es un puntero,
me dice que ya tiene un elemento. ¿Sí? Bien. Yo ahora, a través de la función malloc, me propongo cargar otro valor. El valor, ¿sí? Ya hice malloc y he creado un nuevo nodo, ¿sí? Y este tiene en su parte de datos el dato número 6, ¿sí? Es un entero. Y acá, el siguiente, ¿a dónde debería apuntar? La consigna dice que lo tengo que insertar por el frente. Entonces, lo tengo que insertar antes del 3 o después del 3. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si yo inserto valores por el frente, ¿sí? Por el frente, miren. ¿Sí? Acá dice por el frente, ¿sí? O sea que significa que si yo tengo una cantidad de datos, lo puedo insertar adelante o atrás. Si digo por el frente, significa que es en el primer elemento. ¿Se entiende? Ah, claro, ahí lo entendí, profe. Ah, sería Es por que delante de 3. me confundí un poco la idea de frente. No. Capaz, seguramente no he sido claro yo. No se hagan problema. Entonces, si yo tengo que insertar por el frente, significa, ¿sí? Hay dos conceptos. Por el frente o por detrás. ¿Sí? Detrás sería el último. Y si yo digo por el frente, significaría al principio de la lista. Entonces, como el nuevo elemento lo tengo que insertar por el frente, yo lo voy a poner antes del 3. Y tengo que hacer dos movimientos. Uno, decir que el siguiente de este nuevo nodo apunta ¿a dónde? Al, Apunta al nodo del 3. al nodo del 3, que en este caso, como es el primero, va a apuntar al cap o al frente. ¿Sí? ¿Y qué más debería hacer para que este sea el nuevo primero, chicos? Debe apuntar a 6. Perfecto. Cab ahora apunta al 6. Este es el nuevo frente. ¿Sí? Y después, el primer elemento ya no apunta a null, sino apunta al siguiente. Bueno, vamos con el tercer nodo. Yo a través de un malloc genero una nueva posición de memoria, que en este caso no estoy limitado como antes ponía n es igual a 30, n es igual a 40, por las dudas. ¿Sí? Siempre utilizamos una matriz grande para que no nos quedemos nunca cortos. Pero ahora yo voy a utilizar lo que me haga falta y voy a ir en tiempos de ejecución liberando lo que me haga falta. ¿Se entiende el concepto? Sí, Claro. profe. Bueno, entonces yo ahora he creado un nodo que está totalmente desvinculado con la lista, porque así se hace, ¿no? Este tiene el valor 9 y no tiene valor, digamos, el siguiente. ¿A dónde lo debería hacer apuntar? A 6. Al 6. En realidad, digamos, sí, al cap, digamos, en ese Claro. momento, ¿no? Y el cap pasa al dato de 9. Perfecto. ¿Y ahora qué debería hacer para que quede bien la lista?
decir que ahora mi nuevo cap, creo que lo que dijo Ruiz, es el 9. Entonces, ya tengo armada estos 3 nodos que están enlazados, simplemente enlazados, ¿sí? ¿Sí? Simplemente enlazados. ¿Por qué? Porque hay una conexión con el siguiente y no hay una conexión con el anterior. ¿Se entiende? Si yo estoy parado en 3 y me preguntan, ¿cuál es el anterior? No sé. Hay que empezar desde el principio, ¿no? Bueno, y hacemos el último ejemplo en el cual se genera el cuarto nodo y este tiene el valor 12. Esto no es una cifra, sino es un entero. Podría ser 1243, que tiene la parte de datos y la parte del enlace con el siguiente nodo. Y acá, ¿sí? Hago una pregunta. ¿Qué tenemos que hacer de vuelta? Un enlace al primero. Y el primero está apuntado por cap. ¿Y qué tenemos que hacer en segunda instancia? ¿Sí? Que cap apunte a este nuevo nodo. Y ahí tenemos la lista. ¿Sí? ¿Cómo hacemos? Si queremos ver la lista, vamos a cap y mostramos el primer elemento. Después sacamos información de a dónde apunta este nodo. Si es el final de la lista, ¿a qué tendría que apuntar, chicos? Si fuera este el último elemento, ¿a dónde debería apuntar el siguiente? Juan, Maxi, Leandro, ¿qué les parece? Si fuera el último, tendría que apuntar a null, chicos. ¿Sí? Pero como no apunta a null, significa que hay otro nodo. Y ese nodo es el que tiene el dato 9. Que a su vez, su puntero siguiente no apunta a null, sino apunta al otro nodo. Y ahí puedo ver la información. Y el nodo que tiene el dato 6, me fijo en el siguiente, ¿sí? Porque acá tiene el dato y este es el campo que se llama sigue. ¿Sí? Porque ¿qué hay acá en un nodo? Hay un tipo de dato, una estructura, ¿no? Y finalmente el 3 apunta a otro nodo, el campo siguiente o no. No, ahí termina. Ahí termina. Allí termina. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, retomando, hicimos 3, 6, 9 y 12. En ese orden. Doy Enter y me dice la lista. El primer elemento, ¿cuál es? Como iba imprimiendo, iba colocándolo al principio, me quedó como quedó el gráfico este. Fíjense, 12, 9, 6, 3. ¿Sí? La lista tiene 12, 9, 6, 3 y el último apunta null. ¿Se dan cuenta lo que hicimos, lo que hace esta caja negra? ¿Sí? Sí, profe. Después finalmente elimino. ¿Y qué elimino? Con el criterio de eliminar el primero de la lista. Entonces, elimine el 12, después elimine el 9, después elimine el 6 y después elimine el 3. ¿Por qué?
¿Por qué era más fácil para mí? Porque pregunto yo, para eliminar, ¿podría haber empezado por el último? Es más difícil, porque yo la primera información es que tengo del 12. ¿Sí? Y ahí obtengo la información del siguiente nodo y elimino el 12. Después elimino el 9. Pero antes obtengo la información de cuál es el siguiente, que es el 6. Y después lo elimino. Después estoy parado en el 6 y averiguo a dónde apunta. Y saco la información del 3. Y después elimino este nodo. Después averiguo a dónde apunta el siguiente. Apunta null. Ah, entonces el último. Bueno, elimino este y asunto terminado. Obviamente, otra cosa que tengo que ir cambiando a medida que voy eliminando es cambiar el dato de cuál es el nuevo puntero a la cabecera. ¿Sí? Entonces, vamos a ver lo siguiente. ¿Sí? Esperen un segundito, chicos. Vamos a poner acá. Quiero decir las mismas palabras de la ingeniera Lucero. ¿Sí? A ver, voy a poner infos. Voy a bajar el PDF de la clase, ¿sí? Y lo vamos a repasar, ¿sí? Un segundo. Un segundito. Bueno, esto vieron ustedes con la profe Lucero, ¿no es cierto? ¿Es así, chicos? Sí, profe. Bueno, ¿dónde estamos parados? Dentro de las estructuras de datos podemos tener una base de datos, digamos, en un archivo, en disco, o internas, ¿sí? En memoria como estamos manejando. Y puede ser estática cuando son arreglos o matrices, o dinámica, que significa que se van a ir creando y eliminando en tiempo de ejecución. Y dentro de las dinámicas tenemos las lineales y no lineales, y dentro de las lineales vamos a trabajar con el concepto de listas. ¿Sí? Pilas y colas es una implementación particular de listas. ¿Sí? Bien. ¿Qué vamos a ver? Fíjense, a ver si lo que dijimos anteriormente coincide con esto. Por supuesto que sí. Esta es una lista enlazada. ¿Qué tengo yo? Cap, ¿qué tipo de variable es? Es un Puntero. 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 Bien, Esteban. ¿Sí? Que apunta al primer nodo de la lista. Y a su vez, cada nodo tiene una parte a la izquierda, nos vamos a imaginar, que tiene la parte de información de datos, y después al último tiene un campo que es un puntero al siguiente nodo. ¿Sí? El siguiente nodo tiene la misma estructura del primero, son todos iguales, y tiene datos en esta posición y después un puntero al siguiente nodo. Y así sucesivamente hasta que llega al último. El último tiene una parte de datos y el puntero al siguiente, como no hay otro más, apunta a null. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta de esto? De mi parte no, profe. Chicos, ¿ustedes? Bueno, esto le vamos a llamar listas enlazadas
o listas simplemente enlazadas, que significa que hay un solo enlace entre los dos nodos. ¿Sí? Bien, acá tenemos el concepto de listas simplemente enlazadas, ¿sí? Y acá les explico muy bien que dice que este tipo de estructura, al contrario de los arreglos, es capaz de modificar su capacidad. Podemos agregar o quitar nodos. ¿Sí? Bien. Fíjense que cada nodo tiene una parte de dato y una parte de puntero al siguiente dato. Fíjense cómo sería una definición de esta estructura. Struct nodo que tendría un el campo dato, que es del tipo entero, y después de un puntero, que se llama siguiente, está mal escrito ahí, siguiente, que ¿de qué tipo es? ¿A qué tipo de dato apunta? A otro nodo. A su mismo tipo de dato que está creando, ¿sí? Yo estoy definiendo la estructura nodo, pero dentro de esos campos hay un puntero que apunta a un tipo de datos de su mismo tipo. ¿Sí? Estoy definiendo struct nodo y digo que tiene un puntero que apunta a un tipo nodo. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué es un nodo? Está dividido por dos campos, uno que sería la parte de información y la otra que es el siguiente, que significa a dónde apunta, cuál es el siguiente nodo. Y esto ya lo vi. ¿Sí? ¿Cómo insertar nodos? Ya se los dijo la ingeniera y ya lo vimos nosotros. Si ustedes no tienen alguna pregunta al respecto, yo iría al código. ¿Qué les parece? ¿Sí? Bueno. Parece que están muteados todos los micrófonos. Pero bueno, vamos a ver. ¿Se lee? Bien, Kevin. Ya, bien, Jaime, perdón. Jaime ha puesto el dedito, digamos. Hubo una comunicación tremenda para mí. Bueno, vamos a definir una estructura. Voy a utilizar el sinónimo de datos typedef, ¿sí? Que va a tener un entero, ¿sí? Y va a tener un puntero, o sea, va a tener dato que es del tipo entero, y va a tener un puntero que se llama siguiente, que es el mismo tipo de dato que lo estoy creando, ¿sí? Y a ese sinónimo de datos se va a llamar t-elemento, o sea, como un tipo de datos para los elementos, o t-nodo podemos llegar a decir. ¿Sí? Bueno, perfecto. Y acá vamos a ir haciendo como tipo funciones, vamos a hacer como la tipo caja negra. Primero vamos a entender a grandes rasgos qué es lo que hace en el main y después vamos a ir un poquito elemento a elemento. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a definir el puntero cap. El cap que era el puntero que me va a identificar la lista, la cabecera. ¿Sí? Y le voy a dar el valor null. ¿Sí? Acá yo lo comenté bastante para ir explicando. Si necesitan alguna aclaración más, le agregamos más data. ¿Sí? Y ahora yo voy a defino dos variables enteras, i y d, y para el for, que va a ir desde 0 hasta 3, y d para cargar el valor de datos del nodo. Entonces hago un for que va de 0
hasta menor a 4, o sea, hasta 3, y hago un printf, ingresa el número, y hago un scanf, porcentaje de, en la dirección de memoria de la variable d, que es entera. ¿Y qué es lo que hago? Llamo a la función addS. ¿Qué significa? Add start. Significa agregar al inicio, agregar al frente. ¿Estamos? Sí, profe. Y le paso dos parámetros. Le paso el valor de D y la posición de memoria del puntero cabecera. O sea, estoy haciendo ahí una doble indirección. Estoy pasando el puntero del puntero. ¿Se entiende la nomenclatura? Si yo enviara esto únicamente, sin el ampersand, yo estaría mandando un puntero. Pero como estoy mandando el ampersand cap, estoy mandando el puntero del puntero. ¿Sí? ¿Por qué mando el puntero del puntero? Porque yo dentro de la función agregar al inicio, yo voy a modificar y voy a declarar un nuevo puntero. ¿Se acuerdan? Vamos al caso práctico. ¿Se acuerdan cuando yo tenía el 3 y creaba el 6? ¿Sí? Cuando yo tenía que agregarlo al 6, ¿qué hacía? Al siguiente lo apuntaba al cap y decía que el nuevo cap era el 6. ¿Se acuerdan? Entonces, yo modifico el valor del puntero. Como yo modifico el valor del puntero cap, yo necesito sí o sí pasarlo por referencia y no por valor. ¿Por qué lo mando por valor a D? Porque no me hace falta modificar el valor de D. ¿Estamos? Sí, profe. Sí. Yo les digo, es complejo y digamos, lo van a tener que rever varias veces hasta que realmente entiendan. Bueno, entonces yo ya le expliqué por qué cuando llamo a esta función, lo llamo... Profe, tiene un mensaje. Ah, bien. A ver, vamos a ver acá el chat. Un segundo. Bien, Maxi. Perfecto. Maxi, pregunta todas las veces que te haga falta, digamos. A mí me sirve, porque seguramente no sos el único. Bueno, ¿se acuerdan en agosto, septiembre de Informática 1 que hablábamos sobre funciones? ¿Sí? Cuando yo pasaba, cuando yo tenía funciones por valor, ponía la variable. ¿Sí? Y lo que pasaba es que iba como la fotocopia del valor S a la otra función. Y si yo la modificaba en el otro lado, como eran las fotocopias, nunca se veía alterado la original. ¿Estamos ahí? ¿Cómo se llama, Maxi? Escribe por el chat si querés. Si entendiste, escribe por el chat, si no tenés micrófono. De 10. Bueno, ahí me dijo, sí, profe. Bueno, entonces, en este caso, en esta función yo paso D por valor. ¿Sí? Pero acá, que es la cabecera, que es el puntero a la lista, lo paso por referencia. Lo paso con el ampersand. ¿Por qué lo paso con el ampersand? ¿Qué sucede cuando yo envío una variable con el ampersand? A ver, alguno de los promocionados del primer año. Paso su dirección de memoria, profe.
Perfecto, yo paso la dirección de memoria, paso el original. ¿Y qué me permite pasar el original? Esteban o quien se anime a responder. ¿Qué me Modificar permite? el valor de esa variable dentro de la función. Modificar el valor. Perfecto, perfecto. Ya no estoy trabajando con la fotocopia o la copia, sino con la posición de memoria misma. Perfecto. ¿Se entiende? ¿Quieren que repita esta parte? ¿Se Ahí me entendió? escuchan, profe. Sí. Entonces que a D la pasamos como, o sea, que no se altera, pero acá sí se va a ir alterando si más adelante lo volvemos a trabajar. Perfecto, Maxi. ¿Sí? Yo lo mando a cab con el ampersand porque en la función voy a tener la posibilidad de modificar. ¿Sí? Es más, cuando yo agrego al frente, genero un nuevo frente, o sea, genero el cab se altera. ¿Sí? Porque como agregué uno al frente, digamos, cambia de valor el frente. ¿Sí? ¿Se entendió, Maxi? Sí, profe, ahora sí. Bueno, es complejo igualmente. Y otra cosa les quiero decir. Alguno me dirá, profe, ¿sabe qué? Cab, ¿sí? Fíjese, profe, cab es un puntero, ¿sí? ¿Por qué le puso la dirección de memoria? Y bueno, yo cuando mando por referencia un puntero, estoy mandando el puntero a otro puntero, ¿sí? Se llama doble indirección. Después lo pueden profundizar en el teórico. ¿Qué es lo que significa el puntero de puntero o la doble indirección? ¿Y por qué no? También pregúntame a mí. ¿Sí? Pero la idea, así para que no profundicemos tanto y avancemos un poquito más, lo sinteticemos así. Yo llamo una función que se llama ADDS, que le paso por valor la variable D porque no la quiero modificar, y por referencia la variable cab porque sí la quiero modificar. ¿Estamos, Maxi? Sí, profe. Bueno, de 10. Entonces, esto, desde la 37 hasta la 41, sería la carga. La carga de la lista. Y después, que hicimos la carga, voy a ejecutar la función view. La función view que le paso cab, ¿sí? ¿Por qué le paso cab y no ampersand cab? David, ¿por qué le paso cab y no ampersand cab cuando la quiero ver a la lista? Juan Sebastián. ¿Qué le Porque no parece? requiere modificación. Bien, Kevin, porque cuando yo veo, únicamente veo y no quiero modificar. Perfecto lo que dice Kevin. ¿Sí? Yo como la quiero ver únicamente, esta función no requiere obligatoriamente el ampersand K. Muy bien, Kevin. Perfecto. Hago una pausa y después llamo a otra función que ya vamos a ver de qué se trata, de que dice delete a y le paso el ampersand K. Bueno, el delete a significa borrar todos, ¿sí? ¿Y por qué si borro todos le tengo que pasar la cabecera con ampersand cap y no por cap? ¿Qué les parece? Ya necesito una modificación, en este caso la variable, así que sí o sí se necesita trabajar con la dirección de memoria. Claro, se necesita porque finalmente si yo borro todo,
¿A cuánto terminaría apuntando cap? A null. A null, exactamente. ¿Sí? Sí o sí le voy a modificar a cap. Y finalmente, sea el destino que sea, va a terminar valiendo null. Bueno, por eso mando ampersand cap. ¿Mm? Bueno, entonces vamos a ir conociendo un poquito las funciones. Vamos a empezar con ADDS. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? Y le voy a dar con todos estos agregados en castellano, que ayudan mucho a entender. Lo primero que hago yo es crear un puntero que lo voy a llamar Q. ¿Sí? ¿Sí? Ahora vamos a poner acá. ¿Cómo era? Control Z era para ir para atrás y cómo era para rehacer. ¿Alguno de ustedes? Control Y, quiero. Bien, a ver. Bien, perfecto. Bueno, vamos a volver así, ¿eh? Vamos a volver así, vamos a hacer un rewind. A ver si nos sale. Ahí largamos. ¿Sí? Entonces, fíjense, cuando yo puse cap es igual a null, defino el puntero cap y lo apunto a null. ¿Mm? Estamos en esta situación. ¿Sí? Después, llamo a la función dentro del for, que se llama ADDS, y creo un puntero Q. Un puntero. ¿Sí? Un puntero Q. Y acá tengo mi... ¿Sí? Que esto apunta a cualquier lado, ¿no? Es un puntero, no es un nodo, nada. ¿Sí? Pero sí apunta, acá voy a poner, es un puntero a un tipo de datos de elemento. ¿Sí? Eso es asterisco Q. Bien. Después, ¿qué sucede? Yo digo que Q es igual a nuevo elemento. Nuevo elemento es una función. ¿Sí? Que crea el nodo, vamos a ir acá, ¿sí? ¿Qué es lo que hace esta función nuevo elemento? Dice, hacer una reserva de memoria, ¿sí? Del tipo, del tamaño de T elemento, ¿sí? Y que sea un puntero de tipo T elemento, ¿sí? Y a ese, ¿cuál es el resultado de todo esto? Es que reservé memoria y le doy esa dirección a la variable Q, al puntero Q. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tengo algún problema? Si Q, ¿sí?
si Q no vale 0, entonces tengo error. ¿Cuándo puedo tener error? Cuando gasté toda la memoria RAM. ¿Sí? Pero generalmente nunca sucede eso. ¿Sí? Finalmente, ¿qué hace esta función? Devuelve la dirección de ese puntero creado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace concretamente esta función? ¿Sí? Bueno. Yo ejecuté la función, me creo el nodo y el Q apunta a esa dirección que tiene acá el dato y acá tiene siguiente. ¿Qué tipo de dato es esto? Es del tipo Sí. elemento. Sí. No sé cómo hacer para no confundir. Tipo elemento, digamos. ¿Sí? Y yo he creado esto. Pregunto, ¿está vinculada la lista? ¿Está vinculada con el nuevo elemento que yo he creado? Por ahora no. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hizo esta función? ¿Qué es lo que hace la función nuevo elemento? Asignas la memoria, le asigna un espacio de memoria al nodo, Claro. digamos, crea el nodo. Crea el nodo y devuelve la dirección de memoria. ¿Sí? Dice, bueno, yo ya te reservé un pedacito de memoria del tamaño de este elemento y esta es la dirección. Te lo da así, ¿viste? Te lo da así. Esta es la dirección. ¿Sí? Perfecto. Vamos a donde le llaman. ¿Sí? Vamos acá. Entonces, Q va a ser el resultado del nuevo elemento. Entonces, si anda todo bien, en Q va a venir la nueva dirección. ¿Estamos, Esteban? Sí, profe. Bueno, fíjense. Y acá, como Q es un puntero, y quiero poner el miembro dato, pongo que Q dato es igual a D. Ese valor que me vino del main. ¿Sí? Fíjense que esto sería Q dato. Y esto sería ¿por qué no utilizo Q.dato y Q.siguiente? Porque Q es un puntero al tipo T elemento. Porque es un puntero a un tipo de estructura. Perfecto. Sí. Entonces yo accedo a los elementos de la estructura a través del operador flecha. Bien. Seguimos. Entonces, yo relleno el dato, le digo que es igual a D. Entonces, acá le pondría el número 3. ¿Sí? Y después digo que Q siguiente, ¿sí?, es igual a lo que apunta CAP. ¿Cuánto apunta CAP? Null. Entonces lo apuntamos a 9. ¿Sí? Perfecto. Vamos de vuelta. ¿Y qué digo ahora? Que el contenido de CAP, ¿sí?, sea igual a Q.
Entonces, el contenido de cap es igual a Q, entonces, así que esto venga acá. ¿Se dan cuenta? Sí, profe. ¿Y qué más? Nada más. Ya se terminó. Entonces, vuelve acá. Y vamos a ver el segundo. Ahora ahí vale 1. Y dice ingrese un número, scanfd, ¿sí? Acá pondría que d era igual al 3. Ahora ya no vale más 3, ya vale 6. ¿Sí? Y ahora vamos a llamar la función agregar al comienzo, agregar al start, y le paso la dirección de memoria de cap por referencia y le mando el valor d, o sea, el 6. Listo. Vamos acá. ¿Qué es lo que hace? Genera un puntero Q, porque el puntero anterior se borró, digamos. ¿Sí? Digo que Q va a ser el resultado de ejecutar nuevo elemento. Entonces viene un puntero, hace una generación de memoria, ¿sí? Y si es exitoso, viene la dirección de memoria y se graba en el nuevo Q. Y acá dice, entonces, ya, nuevo elemento, me genera un nodo, ¿sí? El Q, digamos, ya se borró, digamos, y ahora le voy a grabar en este nuevo Q el valor 6, la parte de datos, ¿sí? ¿Y qué más? Estamos hasta acá. ¿Se entiende? ¿Sí? Y digo que Q siguiente es lo que apunta CAB, ¿sí? Entonces, yo le hago caso. ¿A dónde apunta? Dice que Q siguiente, ¿cuál es Q siguiente? Esto. ¿A dónde va a apuntar? A 3. A 3, dice que a CAB. O sea, CAB ahora está apuntando a 3, entonces yo lo apunto acá. ¿Sí? En realidad, digamos, al contenido de CAB. ¿Sí? Y acto seguido, digo que el nuevo CAB va a ser el Q, el nodo recién creado, porque va a ser el nuevo frente. ¿Sí? Fíjense lo que yo me tomo el trabajo de hacer. Se asigna como nodo siguiente de Q al valor que apunta al puntero de cabecera. ¿Sí? Porque si yo lo inserto al frente, el nuevo nodo, el siguiente del nuevo nodo va a ser el primero. ¿Sí? Bien, y dice que ahora el contenido de CAP, ¿sí?, va a ser igual a Q. Porque recuerden que este CAP, en este caso, es un puntero de puntero. ¿Sí? Yo voy a ver si después le cambio la nomenclatura, porque CAP en el main es puntero. Y CAP en ADDS es puntero de puntero. Eso los puede confundir un poquito. ¿Sí? La cuestión es que yo digo que ahora el nuevo CAP es igual Q. Y si lo dibujo, digo que este ya no es más CAP, ya no apunta más acá CAP, lo borro. Y apunta a Q. ¿Y cuál es Q? El último nodo creado. Y fíjense cómo se va armando. ¿Se va entendiendo? ¿Profe? Sí. O sea que cap
solamente va a apuntar al contenido del nodo, que digamos, ¿no es cierto? El cap siempre apunta al principio. Claro, pero apunta al contenido. Sí, sí, sí. O Mira, a ver. sea, dirección de memoria, ¿qué apuntaría? ¿Null? ¿Seguiría apuntando? Ya te digo, mira, está bien la pregunta tuya, ¿sí? Apuntaría, mira, muy buena la, ¿sí? Claro, Apuntaría, en realidad apuntaría acá, ¿sí? A donde comienzan los datos, ¿sí? A eso apunta, ¿sí? Vos fíjate, si acá yo tengo una dirección, ¿sí? De memoria, que sea, qué sé yo, 3AF, ¿sí? Ahí, donde comienzan los datos, esas direcciones, ¿sí? claro, porque estábamos acostumbrados a darle la dirección de memoria del elemento al que queremos apuntar y ya con la dirección podemos saber el contenido que tiene, o sea, el valor del Claro, mismo. Acá estamos claro. viviendo que estamos solamente asignando el valor, ¿no? No sé si directamente se hace automático o sea, el redireccionamiento de memoria. Mira, el Q y el CAP, ¿sí? Apuntan al comienzo del nodo. No sé si soy claro. Claro, o sea, sí comprendo eso. Lo único que me llama la atención es eso, o sea, por la metodología anteriormente aplicada. Eso solamente. Por eso mi duda. Porque Ajá, a ver, estoy viendo que solamente está apuntando al contenido. Y yo la pregunta era, si yo apunto al contenido, se le reasigna inmediatamente la dirección del valor ese, donde se encuentra. claro, A eso es lo que voy. está ¿Sí? bien, mira. Lo que vos tenés que pensar, Ruiz, es lo siguiente. Esto es un nodo que está en una dirección de memoria específica, ¿sí? Que está referenciada por un puntero, ¿sí? Y el puntero al nodo hace referencia únicamente a dónde comienza el nodo, ¿sí? ¿Y cómo sabe dónde termina el nodo? Una pregunta. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Saben cómo sabe el compilador dónde termina? Porque sabe de qué tipo es. Sabe que es del tipo T elemento, ¿sí? Y como sabe que es de tipo T elemento, sabe cuánto mide, ¿sí? Entonces, acá, este tamaño va a ser del tipo T elemento. ¿Me entiendes? Y como yo no estoy apuntando, digamos, al 6, ¿sí? Yo estoy apuntando al comienzo del nodo, Ruiz. Claro, por eso capaz que me habré confundido con el Claro, tema de sería, las funciones. no es que apunta a Q datos, sino que apunta a Q directamente. Exactamente, exactamente. Yo capaz que no fui claro cuando lo hacía apuntar por abajo. En realidad, digamos, apunta al comienzo, al inicio del nodo, ¿sí? Y dice, acá comienza el nodo, ¿sí? El compilador tiene clarísimo dónde termina y cómo tiene los campos divididos, porque cuando uno hace ese puntero, le dijo que Q era del tipo T elemento. Fíjate acá, ¿sí? Cuando yo digo que Q, le digo de qué tipo es, y le digo que es del tipo T elemento. Así que sabe perfectamente el compilador cuánto ocupa, ¿sí? Y cómo está conformado, porque conoce la estructura. ¿Se entiende? Bueno, hacemos un campo más y ya lo terminamos, ¿sí? Entonces, cambio el cap, que se lo asigna a Q, y vamos de vuelta, ¿sí? Al for, estamos en 2, dice ingrese el elemento, ingrese D, entonces ahora D ya no vale 6, sino vale 9,
¿Sí? Perfecto. Entonces, ahora le envío, ya cargué 9, y llamo a la función agregar al comienzo y le paso como parámetros la dirección de memoria del puntero cap, ¿sí? Y después el dato D, ¿sí? Entonces le mando la dirección de memoria de la cabecera, se lo mando por referencia porque lo quiero modificar, y le mando el valor 9. Y vamos acá a este apartado. Genero elemento Q, es tan solo un puntero, ¿sí? Esto no es un nodo, es un puntero, ¿sí? Entonces acá Q lo genero. Después, ¿qué hago? Digo, Q es igual a nuevo elemento. Esta función que ya la vimos hace el malloc, ¿sí? Y genera un puntero, digamos, al nodo creado en memoria, ¿sí? Recordemos que hacía nuevo elemento, para verlo de vuelta, ¿sí? Nuevo elemento, ¿sí? Generaba una alocación de memoria, una memory allocation, del tamaño de este elemento, y a su vez le digo que es un puntero. Y a eso, todo esto que es, ¿sí? Que genera un espacio de memoria y genera un puntero, se lo copio al puntero Q de esta función. Y después devuelvo ese puntero Q a la función que la llamo. Entonces ese Q que viene de la función se graba en el Q de esta otra función. ¿Qué es lo que generó eso? Me generó un nodo. ¿Sí? ¿Qué hago? ¿Sí? ¿Qué hago yo acá? ¿Sí? Digo que Q es igual al nuevo elemento S. Entonces, a Q lo asocio. A ver, vamos a hacer así para que se entienda. Al comienzo de ese nuevo nodo. ¿Sí? ¿Qué hago? Q dato es igual a D. Por lo tanto, en la parte del dato voy a poner el 9. Después digo, Q siguiente es el contenido de cap. ¿Y cuál es el contenido de cap? Esta dirección. Entonces le voy a decir, el Q siguiente, fíjense que esto es Q, lo voy a apuntar a lo que apunta cap. ¿Y qué más dice? Que el nuevo cap, que el contenido cap, es igual a Q. ¿Y cuál es Q? Esto. Entonces, borro. Y genero esto. ¿Sí? Como ya se terminó la función ADSS, este puntero, ¿sí? Este puntero Q ya no existe más. Y queda así la lista. Está enlazada de esta forma. Empezamos por el frente y terminamos en nulo. ¿Se entiende? De mi parte sí, profe. Bueno, Jaime también, dedito para arriba. Kevin también. Vamos a ver ahora, ya hicimos esto. Vamos a ver cómo hago para ver la lista. Cómo hago para recorrerla y mostrarla. ¿Sí? Y que lo envío sin el ampersand porque como no voy a modificar el cap, no hace falta en este caso. Vamos a ver el view. ¿Qué es lo que hace? ¿Sí?
defino un puntero que se llama actual y le doy inicialmente el valor de la cabecera. ¿Sí? ¿Qué pasa si cap o actual valen null? Es lo que dice la línea 79, está la lista vacía. La lista está Claro, vacía. vacío. Profe, espera una pregunta. ¿Por qué en los argumentos de la función sale como un puntero? ¿Por Cap. qué es un puntero? Porque cap Ah, es un... claro, claro, aunque lo pase por valor, digamos, sigue siendo un punto. Claro, sí, sí, la verdad, disculpe, ya está. Y vos fijate que está bien, Esteban, mira, vos fijate, acá yo digo que cap es un puntero, ¿sí? Y acá, ¿sí? Y acá en add ss, puntero de puntero. Ah, sí, sí, ahí se entendió, profe. Yo voy a ver si antes de compartirle a ustedes, le cambio este cap y voy a poner pcap o otra cosa, digamos, para que se den cuenta que este es puntero de puntero. ¿Sí? Pero bueno. Vamos, sigamos adelantando. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Si el cap, o en este caso actual, es igual a null, la lista está vacía. ¿Sí? Y si no, ¿qué hago? Hago un printf lista y hago mientras, ¿sí? El actual sea diferente de null, ¿sí? Porque recordemos que eso es actual, es un puntero que va a ir apuntando a cada uno de los nodos, ¿sí? Entonces, mientras el puntero actual sea distinto de null, yo voy a decir printf, porcentaje de, y la flecha, el actual dato. Entonces, imaginemos que está la lista, esta lista, pregunto, cap ¿es igual a null, sí o no? No es igual a null, porque apunta a este nodo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Sí? Imprimo este puntero que se llama actual.dato. ¿Sí? Listo, actual, digamos, flecha dato, lo imprimo. ¿Y qué digo? ¿Y qué digo yo? ¿Sí? Actual. Actual apuntaba a un plan. Actual apunta a vaca, que es al frente. Después que imprimí el 9, ¿qué dice? Que actual va a ser igual a actual siguiente. ¿Y qué significa eso? ¿Cuál es el campo actual siguiente? 6. En realidad no sería 6, sería el comienzo de este nodo. Claro. ¿Sí? Y por ahí, entonces sería que apunta al comienzo del nodo que tiene el valor 6. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Entonces ya adelanté. Y después se termina el while y pregunta, actual, ¿es distinto de null? ¿Vale null actual? ¿Sí o no? ¿Cuánto vale actual? ¿Esto es null? No, es una dirección de memoria. Entonces, ingreso, ¿sí? Ingreso al while. Imprimo actual.dato, ¿sí? ¿Y cuál sería actual dato? ¿Cuál sería actual dato, chicos? El puntero actual apunta
Ya imprimí este. ¿Y 3. cuál es? Este, ¿no es cierto? Imprimo el 6. Bien. ¿Y qué más? Después que hago actual, imprimo actual dato, digo que el actual, o sea, ese puntero va a apuntar al siguiente. ¿Sí? Por lo tanto, ¿dónde apunta actual siguiente? ¿Cuál es? Este es actual siguiente. ¿A dónde apunta? A este otro nodo. Entonces ahora vamos a borrar esto y lo vamos a hacer apuntar actual a lo que apuntaba esto, actual siguiente. Vamos al código. Pregunto, ¿actual es igual a null? ¿Es distinto de null? ¿Sí o no? Sí, sí, es distinto. Sí. Es distinto de null, está apuntando a una posición de memoria específica. Listo. Pues si está apuntando con la flechita y no se la logra visualizar. Ah, perfecto. Con este, Ahí recién. Sí, sí, listo. ahí. Lo que pasa es que uno es esto, ¿sí? Y Claro, claro. el otro es el mouse. Gracias por avisar porque no me doy cuenta de eso. Sí, porque digo yo, está señalando algo que nosotros no estamos viendo. No, ahí, como está apuntando, esto no es una posición nula. Bueno, perfecto. Vamos a, ya que no apunta null, entonces imprimo actual dato. ¿Y cuál es actual dato? Actual dato es 3. ¿Sí? ¿Y ahora qué dice? Dice que actual es igual a actual siguiente. Entonces, le borro. ¿Cuál es el actual siguiente, chicos? Null. Perfecto, perfecto. ¿Sí? Ahora, esto va a apuntar a null. ¿Sí? Entonces, vamos a la codificación. Después de decir que actual es igual a actual siguiente, pregunto, ¿actual es distinto de null? No. Por lo tanto, sale. Y ahí pone estos caracteres que significan que, digamos que termino ahí. ¿Sí? Listo. Entonces, así es. Accede al primero, ¿sí? Y después a través del siguiente va navegando por todos los nodos. ¿Se entiende? De mi parte sí, profe. A ver, no lo escuché Franco dice que sí. Cristian, ¿se entiende? Podés chatear. Kevin, sí. David Acuya, sí. Bueno. Perfecto. Para que no nos quedemos a la mitad del río, no voy a ver el tema de borrar. ¿Sí? No hemos llegado a hacer, nos hemos tomado en un ejercicio toda la clase, pero era denso. ¿Sí? Chicos, yo voy a modificar levemente este código y se lo voy a compartir esta noche o mañana a la mañana. ¿Sí? Lo único que voy a hacer es que acá, ¿sí? Porque acá cap es puntero de puntero, ¿sí? Le voy a cambiar acá por pcap, ¿sí? Para que no se interprete mal, ¿sí? Y yo se los reenvío ya un poquito modificado y depurado, ¿sí? Que haga hasta lo que hicimos ahora, que es agregar y visualizar. Y de paso ustedes lo van probando, le hacen un debug, y van viendo qué significa es puntero, por qué es puntero de puntero y todo ese tipo de cosas. ¿Les parece? Bueno, profe. Bueno, chicos, ya son las -10, no estamos tan lejos, digamos, en 10 minutos capaz que comenzamos el ejercicio y
y lo dejamos a mitad del río, digamos, y generamos más dudas que certeza. Así que bueno, chicos, muy buena clase. Me parece que ha sido interactiva, así que nos estamos viendo. ¿Sí? Bueno, profe, Nos vemos, nos profe. vemos. Que ande bien. Profe, una pregunta. Sí, Cristian. ¿Qué vamos a empezar a hacer toda la parte del código esa de pasar un dato de, ¿cómo se dice? No me acuerdo si era de caché a memoria, una cosa así. Vamos a ver los diferentes tipos de acceso a memoria y a registro. Mira, en esta unidad no, Cristian. En esta unidad no. ¿Sí? Si después trabajamos algo con embebidos, probablemente sí, pero en esta unidad no. Ah, ¿Sí? no, pregunto porque hay algunas cosas que ha estado hablando ustedes se me han hecho conocidas de la tecnicatura que hice y tenía pensado buscar algunos PowerPoint que a lo mejor a los chicos les sirva más adelante. Está bien, pero yo creo que ahora no es eso lo que vamos a ver, porque todo esto es memoria RAM. ¿Sí? Todo esto es RAM. Ah, ¿Sí? bueno. No son registros Ajá. del micro. Cuando por ahí trabajas con Assembler y digamos, ahí estás laburando a bajo nivel, bien bajo nivel, por ahí se utiliza esto. Pero el tema es el concepto de nodos es muy útil para los electrónicos, es muy útil. Así realmente se trabaja cuando trabajan con memoria, ¿no? Porque uno no puede reservar una X cantidad por las dudas, sino va utilizando y liberando a medida de la ejecución y del problema que estás trabajando, ¿no? Así que bueno. Sí. Bueno, chicos, Bueno, gracias, profe. hagan la cosa, son ustedes 9, 11, 10 ustedes. Por favor, pongan la asistencia en el grupo de WhatsApp para ir llevando un control y nos vemos en la próxima clase. ¿Sí? Si Cristian, vos haceme acordar, si no les envío mañana miércoles, haceme acordar de que le envíe el código resuelto de la alta y verlo en pantalla a esta lista, ¿sí? Bueno, profe. Listo. Bueno, ahí Cristian me va a hacer acordar. Bueno, chicos y chicas, a ver, Joana está presente. Les mando un saludo grande. Que anden bien, cuídense mucho. Nos vemos, No, profe. profe. Nos vemos, profe. Nos vemos, profe.